Bueno, agradecemos la respuesta que han dado a nuestra convocatoria. Vamos a brindar esta conferencia de prensa en el Salón Eberto Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los senadores Feo Robledo, Aburto, Luis Humberto Fernández y su servidor Miguel Barros. Uno, son dos temas. El tema de la sana distancia, expresión puesta en el escenario político por el próximo presidente nacional del PRI, y el tema de los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRD tomados el pasado fin de semana. Respecto a la sana distancia entre el presidente Peña Nieto y el PRI, uno, el término sana distancia es un término, como muchos otros, que acuñó el viejo priismo para hacer que el ejercicio del poder público fuera casi inentendible. ¿A dónde empezaba el poder público? ¿Y a dónde terminaba el poder político de su partido? Hablo del priismo y su gobierno. Dos, la relación entre el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, con el partido político al que pertenece, no se puede medir en sanas o insanas distancias. Simplemente son desempeños diferentes. Uno es de orden público, el otro debe ser la relación de un político con su partido. Tres, Enrique Peña Nieto es el jefe del Estado mexicano, es el presidente de la República, es el titular del Poder Ejecutivo Federal, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y debiera ser solo un simple y distinguido militante de su partido. 4. Hablar de que toda decisión del PRI va a ser consultada con Enrique Peña Nieto porque no habrá distancia entre gobierno y partido es una realidad que ha prevalecido desde el inicio de esta administración, y su reconocimiento representa un retroceso a nuestro avance democrático y a la pluralidad de la sociedad mexicana. Es volver a las prácticas que parecían se había logrado eliminar y que lejos de fortalecer al presidente, lo debilitan. 5. Llamamos a los priistas a respetar la institución. Lo aclaro, lo ratifico. Llamamos a los priistas a respetar la institución de jefe de Estado, la institución de presidente de la República y la institución de titular del Poder Ejecutivo Federal. El PRI no puede ser el vehículo de una restauración autoritaria. Respetemos a las instituciones. Ni un PRI al servicio del presidente, ni un presidente promotor electoral. Es lo que queremos manifestar en relación al tema de la llamada sana distancia puesta en el escenario por el próximo presidente nacional del PRI. Segundo tema, en relación a los acuerdos tomados en el Consejo Nacional del PRD el pasado fin de semana. 1. Saludamos y reconocemos la decisión de Carlos Navarrete y del resto de la dirección nacional del PRD de poner a disposición del Consejo Nacional sus renuncias con el propósito de iniciar un proceso de renovación del partido. 2.
No habrá transformación del partido si no hay una nueva propuesta programática, una nueva línea política y sobre todo un nuevo modelo partidario en el cual desaparezcan las corrientes internas. Tres, emplazamos a las corrientes internas a disolverse antes de la realización del próximo Congreso Nacional y acreditar con ello su voluntad de transformar de manera real al partido. Repito, emplazamos a las corrientes internas a disolverse antes de la realización del próximo Congreso Nacional y acreditar con ello su voluntad de transformar de manera real el partido. 4. Así como hoy están las cosas, es decir, antes de la transformación del partido, pocas posibilidades avisoramos para construir alianzas y coaliciones electorales exitosas. Así como hoy está, pocas posibilidades avisoramos para construir alianzas y coaliciones electorales exitosas. En consecuencia, vemos riesgosa y de evidentes costos políticos el pronunciamiento de ir en búsqueda de quien sin duda nos rechazará. Por ello, primero la transformación y después la alianza con toda la sociedad. Solo así. 5. Llamamos a los aspirantes a dirigir al partido, llamamos a los aspirantes de manera legítima a dirigir el partido, primero a ser promotores de la transformación y después a ser promotores de su aspiración. Es lo que queremos decir como pronunciamiento en esta conferencia de prensa. Estamos a sus órdenes por si hubiera preguntas. Buenos días, senadores. Dos preguntas. La primera tiene que ver con este exhorto o este llamado que hace al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, de no ser un participante más de las decisiones de su partido. ¿Por qué usted no lo ve sano, senador? Finalmente son usos y costumbres del priismo, de un partido ajeno al suyo. Y la segunda, si usted avisora o pronostica que el próximo presidente del PRD saldrá de esta bancada, sea la persona del senador Armando Ríos Peter o del senador Zoé Robledo Aburto, cuyos nombres se han mencionado o han sonado para poder suceder a Carlos Navarrete, y si fue esta la mejor decisión para que el PRD se transformara. Las prácticas de un partido político, aunque sea el partido en el poder, no son prácticas constitucionales, no son prácticas democráticas, no son prácticas de buen gobierno. Las facultades metaconstitucionales que en otrora o en esta misma administración tiene a su cargo y ejecuta el titular del Ejecutivo, son eso, son metaconstitucionales. Debiéramos alcanzar un nivel de madurez política, de evolución política, para distinguir perfectamente qué es el ejercicio del gobierno y qué es el ejercicio del poder político de un partido. No nos confundamos, o que no nos hagan confundir, que no nos hagan creer que es lo correcto, que no nos digan ahora con la llegada del nuevo presidente nacional del PRI que es correcto esto, que nunca se abandonó, por cierto, porque esa sana distancia nunca existió. Que no nos los pongan en la condición de prácticas políticas que revelan que en México hay una clase política atrasada, rebasada. No,
México merece una realidad electoral, democrática, política, moderna, que es en la que las funciones de gobierno son diferentes a las funciones que se desarrollan en un partido político. Eso es uno. Y respecto a lo otro, bueno, yo veo que la mención que se ha hecho sobre quienes pudieran dirigir al partido es una función, es una mención que puede corresponder a una aspiración legítima. Y cuando hablo de Zoé Robledo y de Armando Ríos Peter, integrantes de la bancada del PRD, les encuentro las cualidades suficientes para poder dirigir al PRD, perfectamente claro que quede. Y comparto con ellos que para que haya una efectiva transformación del PRD, no solamente suficiente una renovación de la dirección. Una renovación sin transformación no tiene sentido, no nos lleva a ningún lado. Por eso, el pronunciamiento, el llamado, para que quienes aspiren de manera legítima también se pronuncien y primero se pronuncien por la transformación del mismo. Yo le dejaría aquí a Zoé Robledo que nos hiciera un comentario. Está directamente implicado en este momento. Adelante, señor. Muchas gracias, coordinador. Efectivamente, yo suscribo absolutamente todas las posiciones planteadas por nuestro coordinador, particularmente en el sentido de primero poner los para qué y después quién. Creo que en este momento la gran transformación que necesita el partido, empezando por la disolución de las corrientes, requiere un compromiso real, una voluntad política interna para no caer en la simulación. Si resolvemos eso, si resolvemos una línea de transformación profunda hacia la sociedad, entonces estaremos en condiciones de empezar a pensar quiénes pueden ser las mejores hombres o mujeres para dirigir al partido, pero solamente entonces. Yo lo he planteado así desde el sábado que fue el consejo, en el sentido de que primero para qué y luego quién. Sí, senador, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. Se acerca ya el 1 de septiembre, día en que el Ejecutivo Federal presenta su informe de gobierno y el estado que guarda el país. Hay muchas interrogantes en todos los temas. Uno, a un mes de la fuga del Chapo no hay información contundente de los implicados que ayudaron a la fuga del Chapo. Solamente hay 3 personas y creo que van a ser los chivos expiatorios en este caso, los que pagarán. 2, en tema económico, la economía no crece, la industria en 6 meses va cayendo, el desempleo crece, la devaluación del peso frente al dólar no se frena. ¿Qué espera el Senado de la República, el Congreso de la Unión? ¿Qué puede informar el Ejecutivo Federal del estado que guarda el país? Gracias. Bueno, a un mes que hoy se cumple de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, sin duda que no hay ninguna respuesta sobre los hechos, sobre las condiciones, sobre los responsables de la evasión. Eso determina que o el Estado no tiene voluntad de que esto se resuelva, y ahorita hablo que es resolverlo, o simplemente va a ser caso omiso de la opinión de la sociedad, de la opinión nacional e internacional. La fuga de Joaquín Guzmán Loera
revela la vinculación, la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario, policial y de inteligencia en México. El sistema penitenciario, policial y de inteligencia está relajado. Producto del relajamiento es como se incuban todos estos hechos. El de mayor gravedad, la fuga de Joaquín Guzmán Loera. El 1 de septiembre para nosotros es la fecha en la cual el titular del Ejecutivo tendrá que anunciar el rediseño de su gobierno para poder determinar con qué estructura de servidores públicos transitará por la segunda mitad de su administración, de su gestión. Pensar que el tema de la evasión puede resolverse solamente por el transcurso del tiempo es de verdad apostar a llevar al límite el hartazgo de la sociedad. Una impunidad que ha llegado a su cúspide. Hechos que sin duda marcarán ya de manera definitiva el desempeño de esta administración gubernamental. Nosotros esperamos que sea el 1 de septiembre ese punto de quiebre. No estrictamente por el hecho de decir, como lo dijimos, que la recaptura tenga límites y que se fijen como límites primero el mes que hoy se cumple y después el 31 de agosto, un día antes de la entrega del informe del estado que guarda la Administración Pública Federal, sino porque ese es el momento final en que debieron haber tomadose las decisiones. Creo yo que es muy difícil relevar de cargos a espacios tan importantes como la Secretaría de Gobernación, como el CISEN, como los cargos superiores del Consejo de Seguridad Pública. Esa cadena de mando no es fácil, pero no debe ser imposible, porque en ese caso estaríamos ante el escenario que ya no hay hombres y mujeres en México capaces de desempeñar una función pública profesional y honesta. Por eso fijamos para nosotros el 31 de agosto como el límite institucional para tomar las decisiones correspondientes. Respecto a los temas del informe de gobierno, bueno, pues no podrá haber otra información más que el reconocimiento de que la situación en México, la situación económica en México es mala, que la economía está en condiciones de enorme dificultad. Reconocemos que hay factores internacionales, reconocemos que lo hay, que determinan también la situación económica de México, los precios de la mezcla de petróleo, la volatilidad del peso frente al dólar y de otras monedas del mundo, que tiene que ver con muchos factores internacionales, la zona euro, el decrecimiento de la economía en China, el crecimiento y mejoramiento de la economía americana, hace que los capitales en dólares, el dinero en dólar que está en otros países, se muevan a nichos más seguros como son la inversión en Estados Unidos. Pero tenemos asuntos de un estancamiento económico. No solamente la planta productiva petrolera, sino la planta industrial de México está decayendo. Aun cuando se nos dice de una inflación controlada, la menor en 45 años, pues son las mismas condiciones de estrechez, de limitaciones de las familias mexicanas, que todos los días, aun cuando les dicen que no les importa el tema de la volatilidad peso-dólar, controlada la inflación, no tenemos de qué preocuparnos. Son las mismas limitaciones y el informe de pobreza
el informe de resultados que da el Coneval habla del fracaso de la política social. Entonces, política económica, política social, seguridad pública. Yo lo digo a título personal, veo que la única área del gobierno federal que se salva es la política exterior, donde existen resultados. México mantiene una relación con el mundo en buenas condiciones, está sirviendo para mejorar las relaciones comerciales, culturales, económicas en general de nuestro país con el resto del mundo. Ahorita te doy. Buenos días, le quisiera preguntar sobre este señalamiento que hace de que, esta petición que hace de que se disuelvan las corrientes en el PRD para dar paso a la transformación. ¿Qué implicaciones tiene si este partido, pues casi toda su vida ha funcionado con este tipo de agrupamientos internos que son los que pues le han dado movimiento al instituto político? Y también al senador Zoe, preguntarle si está de acuerdo en esta postura de que desaparezcan corrientes, cómo piensa trabajar, qué proyectos tiene en este sentido y si sería condición para que usted asumiera una dirigencia. En el caso también del posicionamiento sobre la relación del presidente con su partido, preguntarle si empieza mal Manlio Fabio Beltrones esta gestión al hacer este señalamiento y si esto va a dificultar las relaciones en el Congreso, toda vez que pues ayer él también decía que no va a aceptar que haya ningún paso atrás en las reformas y ustedes habían planteado algunos ajustes por lo pronto en materia económica. A ver, las corrientes dentro del PRD en su origen representaron el origen plural del PRD. El PRD, recuerdan que se conforma a partir de un gran movimiento electoral, el de 1988, cuando desprendimientos del PRI, del nacionalismo revolucionario, de la corriente democrática que funcionó dentro de ese partido y que integraron personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros y otras, se desprendieron de ese partido y pudieron aglutinar la participación electoral de toda la izquierda mexicana, o de casi toda la izquierda mexicana. Cuando se conforma el PRD tiene que reconocer esa pluralidad de origen, de los diferentes componentes que el PRD tiene, y por eso, sin que hubiera una regulación en el estatuto, de manera natural comienzan a formarse los equipos políticos que estaban dando por los mismos, por los orígenes iguales que se tenían de los diferentes partidos o corrientes políticas de izquierda que llegaron al PRD. Ese es el origen de las corrientes. Un partido político debe reconocer la pluralidad de la opinión. Y el PRD, como un partido de izquierda donde la unanimidad no existe, tenía esa condición y la seguirá teniendo. Todo partido político no debe de convertirse en un partido acrítico, debe reconocer la pluralidad, debe reconocer la diversidad de opiniones, debe reconocer la disensión, la opinión que disiente de la que inclusive los órganos del partido toman o de los hombres del poder del partido tienen. Solo que las corrientes, esas corrientes de opinión, se convirtieron en grupos de presión. Y el estatuto reconoce un modelo partidario mediante el cual la integración de los órganos y la resolución de las candidaturas mediante un voto directo o mediante un voto indirecto en consejos nacionales está dada por la representación proporcional de los equipos que compiten. Y al darse de esa naturaleza se provoca una especie de cohabitación de reparto de todas las decisiones y espacios que en el PRD se determinan. Hoy, para ser militante del PRD, primero hay que afiliarse a una corriente y después se vuelve gente del partido.
Así es un partido cerrado. Para que pueda ser un partido atractivo a la sociedad, tiene que eliminarse la existencia de los corrientes y volverse un partido abierto a la sociedad. Solo así la gente va a volver a vernos como un partido de oposición y una alternativa real, diferente a las existentes. De otra forma, se va a seguir moviendo la percepción social de que la oposición de izquierda está en otro lado, no está en el PRD. Y por eso, si se ha hablado de renovación generacional, ¿no se ha dicho eso? ¿No la semana pasada hablaron de renovación generacional? Y por eso la identificación de jóvenes brillantes para dirigir al partido. Con una renovación generacional, ¿qué significa? Dejar a cargo que una generación diferente sea la que provoque el nuevo modelo, provoque el nuevo diseño y tome decisiones. Pero si lo que se pretende es hacer una renovación con el mismo modelo, esos jóvenes o no jóvenes en la dirección estarán atados, sin duda atados al modelo partidario, que hoy es un modelo de representación proporcional que pone a los equipos, las corrientes políticas, en condiciones de determinar y de condicionar. Esa es mi opinión. Quiero, antes de darle la palabra al senador Zoe Robledo en la parte que le toca, que nos dé una opinión el senador Luis Humberto Fernández. Muchas gracias, senador. Mira, es bien pertinente hablar de el porqué de lo de las corrientes. El tema es cuál es el problema del partido y las corrientes. El primero es que asfixia. A ver, ¿por qué no reflexionamos cuántos exgobernadores que han surgido del PRD están hoy en el PRD? ¿Cuántos expresidentes del partido están hoy en el PRD y que obviamente fueron perredistas? Lo que estamos hablando es de un modelo que excluye, en el cual si uno no, y yo soy parte de esto, si uno no es parte de una corriente, realmente no está de fondo en los temas de gobernabilidad del partido. El problema es cómo hacemos un partido que funcione, que pueda tener y mantener a los mejores cuadros y no excluirlos en el mediano plazo. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. Finalmente, las corrientes como tal son la fortaleza del partido. O sea, nadie está diciendo que alguien se vaya. O sea, nadie está pensando otra cosa. El tema es dar oxígeno para que el partido pueda fluir sin necesidad de bloques tan duros que no permiten unas decisiones más ágiles y unas decisiones en bien del partido y no nada más en función de las corrientes. Ese sería, yo creo que el tema de fondo con esto. Sí, muchas gracias. Sí, yo comparto plenamente el tema de las corrientes por una razón muy concreta. Yo creo que los partidos como instituciones políticas, públicas, llegan momentos en los que tienen que definir si su forma de hacer las cosas les está evitando convertirse en una opción real para la sociedad. Yo comparto mucho un análisis que hacía ayer Silva Gerso, que decía, el PAN, el PRI y el PRD, en orden de registro, funcionaron al país para la transición. El problema es preguntarnos si estos tres partidos van a funcionar al país para la democracia. Hoy los ciudadanos tienen otras opciones. Antes había casi un oligopolio en el que en alguna de estas tres figuras de instituciones políticas tenía que caber la ideología de alguien. Hoy hay otras opciones distintas. Están los independientes, están otros partidos que están creciendo, está la nulidad activa, está la abstención. Todas posiciones que los ciudadanos están prefiriendo en un porcentaje muchísimo más alto que a los tres partidos tradicionales. En lo que respecta al PRD, creo que en el modelo partidista hoy, en el cual hay que entregarse a una corriente en una lógica muchísimo más de grupo, una lógica muchísimo más sectaria y no ideológica, que tenía, como dijo el coordinador Barbosa, el principio fundacional de las corrientes era que había diferencias ideológicas.
Hoy no encuentro yo, más allá de territorios o de estrategias y tácticas, cuáles son las diferencias ideológicas profundas y filosóficas entre las corrientes. Por eso hoy creo que es el mejor momento para desaparecerlas, para inyectarles la dosis letal, para que el cuerpo completo pueda seguir viviendo y que sea la ideología, las ideas, la pasión, lo que vuelva a inspirar a los 50% de menores de 30 años a querer formar parte de un partido político. En el 18, el 50% del electorado va a ser menor de 50 años. Va a haber 15 millones de primo votantes. ¿Cómo va a acercarse el PRD a ellos? Por las vías de las corrientes, yo creo que no es el camino. Ahora, yo no creo que valga la pena y es un error querer poner condiciones a la participación. Lo que sí creo es que hay que iniciar un gran diálogo y un debate sobre cuál es el partido de izquierda que quisiéramos tener. Y en ese nuevo partido de izquierda, en este nuevo PRD transformado como aspiramos muchos, pues el debate, la conversación tiene que estar centrado en métodos nuevos de selección de candidatos y de distribución de candidaturas distinto a la de cuotas por corriente, a la de atraer a muchísimo a más a los ciudadanos y menos peso a las corrientes, más valor a la militancia de a pie que está en los estados, en los municipios, y menos valor a la burocracia. Y si tuviera yo que poner una sola condición o algún punto particular, sería 3 de 3 para toda la dirigencia. Eso me parece que es, por lo menos para mí, un punto fundamental, es parte de mi agenda y no puedo pensar que lo que pido para el Senado no lo pueda pedir para el partido. Y por último, yo sí creo que el PRD tiene que tener algo que yo he ubicado como un impulso ochentero. El impulso ochentero tiene que ver con que los que tienen 80 y fundaron al partido y se fueron, quieran regresar al partido. Que Cuauhtémoc Cárdenas, que Porfirio Muñoz Ledo diga a ese partido yo quiero regresar. Y dos, a todos los que nacieron después de los 80, no con una lógica de exclusión, sino una lógica de decir, en estas dos fuerzas puede estar la transformación del PRD. Bueno, Manlio va a ser el presidente nacional del PRI. La opinión política se da cuando se pretende, desde este estilo renovado del PRI, se pretende nuevamente generar la impresión del poder absoluto, del poder sin límite, de la adoración al poder. ¿Quién puede pensar que un partido en el poder no apoye a su gobierno? Pero ahora las condiciones políticas de la sociedad mexicana son otras, de aquellas que hubo en el priismo que fue relevado en el año 2000. Yo quiero hacer un reconocimiento a los caricaturistas, a los moneros, que a su cargo ha corrido la crítica política sobre la aparición de Manlio en el escenario nacional. No porque no haya estado ausente, sino en la designación en su designación como presidente nacional. Yo, mi respeto y reconocimiento a los caricaturistas. Ellos han sido los críticos políticos de este momento. Ellos. Y por eso yo no le deseo mal a nadie, ni mal destino a nadie, pero sí no seremos una clase política silenciosa, una clase política sin palabra, de un hecho que no solamente involucra a un partido, involucra el ejercicio del poder público en México, a las instituciones, a la relación entre sociedad y gobierno. Debiéramos ser todos defensores de la modernidad política, no ser quienes evitemos una opinión al respecto.
respetuosos con los demás partidos, pero defensores de las instituciones de México. Buenos días, senadores. Tres preguntas, dos para el senador Barbosa y una para el senador Zoé. Más de temas ya del Senado. Estamos ya prácticamente a 15 días de que inicie la siguiente legislatura. ¿Cómo van las negociaciones respecto a quién va a presidir la mesa directiva? ¿Se anula el acuerdo que tuvieron los tres coordinadores en aquel entonces, que estaba Ernesto Cordero, de una presidencia rotativa que correspondería a PAN, PRI, PRD el último año para la siguiente legislatura? Eso es por un lado. Por el otro, ya tienen definido dónde va a ser su plenaria, qué días, y si en esta plenaria se va a discutir lo del relevo de la coordinación, se va a votar, cuál va a ser el procedimiento. Y al senador Zoé le quiero preguntar si en caso de llegar a la dirigencia nacional del PRD, ¿usted va a garantizar que no va a construir su candidatura hacia el gobierno de Chiapas desde la dirigencia nacional? A ver, Rivelini. El acuerdo que hicimos al arranque de este Senado, una vez que ya había operado la designación de los coordinadores, de Emilio Gamboa para el PRI, de Ernesto Cordero para el PAN y de su servidor para el PRD, fue un acuerdo para una legislatura, para la legislatura 62. Por eso, una vez que estén ratificados o electos los nuevos coordinadores de PRI, PAN, PRD, tendremos que hacer un nuevo acuerdo. De manera natural corre la especie de que la presidencia de la mesa directiva será designada de entre senadores del Partido Acción Nacional. Eso es lo que está corriendo de manera natural, pero no hay un acuerdo aún de las fuerzas políticas, de las tres bancadas, sobre ello. Después del 26, entre el 26 y el 31, podremos hacer ese acuerdo. Pero en tanto eso, bueno, el Partido Acción Nacional tiene en ruta el relevo de su presidencia nacional. Eso determina quién es su coordinador, porque recuerden que en el PAN el reglamento, la normatividad del PAN establece que el coordinador lo determina el presidente nacional, pero la propuesta de presidente la determina el grupo. Y ahí no me estoy metiendo, solamente es lo que he escuchado de los propios senadores integrantes del Partido Acción Nacional, ¿sí? Y es lo que he escuchado y es lo que me dicen que es. Así es que esperemos, pero esa es la ruta que está siguiéndose. Nuestra plenaria va a llevarse a cabo el 24 y 25 de agosto, lunes y martes, en el Four Seasons de acá de la Ciudad de México. Y efectivamente en ella habrá elección o habrá ratificación, ¿sí? Si hay una sola propuesta, que yo he dicho que me propondré, pues no habrá elección. Si hay más de una propuesta, habrá una elección para decidir quién es el coordinador en la nueva legislatura, la 63, por parte del PRD. Eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? Eso es lo que me preguntaste, eso es lo que te puedo responder. Sí, muchas gracias, Rivelino. Mira, la pregunta me parece que es muy, muy válida. Tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que hoy el PRD tiene que combatir algunos vicios por los cuales incluso nació como partido. Uno es el nepotismo, el otro es la opacidad, y el tercero tiene que ver con esto que acabas de decir, el patrimonialismo del partido, y construir a través de los cargos de dirigencia proyectos personales. Yo creo, de verdad lo digo, en la política también de los sacrificios, y que hay veces que uno tiene que poner por encima de un bien colectivo lo que uno aspira.
no puedo responderte que si una u otra, pero creo que una u otra tendrán que tener en quien la aspire toda su energía y toda su dedicación. Hoy, yo reitero, no creo que se trate de levantar la mano y decir yo estoy listo para dirigir el PRD. Se trata de saber si el PRD está listo para entrar en la enorme transformación que tiene que hacer y después empezamos a ver quiénes son los mejores perfiles. Y cuando llegue ese momento, pues con mucho gusto te respondo a la pregunta de manera muy concreta, porque además los tiempos son distintos. Es eso. Buenas tardes. Dos temas. El primer tema, el asunto de desaparecer las corrientes en el PRD, ¿de qué manera se tiene que hacer eso? Es decir, ¿cómo? ¿A través de un decreto, a través de una conferencia de prensa? ¿Cuáles son los mecanismos para que una corriente o todas las corrientes desaparezcan dentro del PRD? Hay algunos perredistas que no son senadores que dicen que esto del relevo generacional es mera pantalla y que al final los chuchos van a imponer pues, a un candidato joven o una candidata joven, pero que al final pues, va a ser un gato pardo, ¿no? Este supuesto relevo. Esa es la primera pregunta, una reflexión sobre eso. Y la segunda, coordinador, preguntarle, se ha dicho que con la llegada del todavía diputado Mario Fabio Beltrones al PRI, se crea de facto una vicepresidencia de la República, es decir, que se relajan en Los Pinos, y incluso hay unos que dicen que podría hasta ya concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué le merece este tipo de opiniones? Gracias. ¿Cómo desaparecen las corrientes? Bueno, primero es una decisión política de quienes dirigen e integran una corriente, ¿sí? No desaparecer los equipos de trabajo. En donde quiera que se desempeña una función pública o privada, hay equipos de trabajo, ¿verdad? Hasta en las familias, los hijos, unos se llevan mejor con otros, ¿verdad? O los hermanos, nos llevamos más con unos o con otros. Por cierto, no porque yo lo diga, pero se incorporó a la conferencia Luz María Beltrán. Bienvenida, Luz. ¿Sí? La desaparición de las corrientes es una decisión, pero se opera a través de una modificación estatutaria. Primero, que el padrón, ese monstruo de padrón que tenemos de 4,5 millones, ¿sí?, no sirva para elegir órganos ni para elegir candidatos. En ese momento se crea toda una modificación a los métodos electivos. Ya no a través de este padrón que se ha ido acumula y llegó a 4,5 millones de integrantes. Segunda, que reformar el método de elegir a los órganos partidarios, ¿sí?, y a las candidaturas. Tercera, que desaparezca la representación proporcional en la integración de los mismos. Cuarta, que la condición para ser integrante de un partido no sea estrictamente su incorporación al padrón, que sea de manera libre la posibilidad de estar en el PRD, que alguien pueda estar en el PRD sin inclusive estar afiliado, que participe de sus actividades, de sus propósitos, y sobre todo que se cree una condición de vinculación del militante hacia el partido, no del militante a la corriente y de la corriente al partido. Esos son los métodos para desaparecer las corrientes. Así es que por eso la voluntad real de la transformación, la voluntad real del relevo generacional está en eso. Si no, sin duda que para el próximo Congreso vamos a ver que el único acuerdo al que se llegó fue a la designación de los próximos integrantes de la dirección, pero no a la transformación del partido. Eso es lo de fondo. Las menciones de que se invita a que externos vengan a dirigir el partido, miren, la política es de cosas reales.
No hay que hacer declaraciones solo para ganar anonimato, flashes. Han mencionado hasta José Goldenberg, a Juan Ramón de la Fuente. Díganme ustedes, por favor. Pepe Mojica de Uruguay, dice Zoé Rolado, ¿sí? Díganme ustedes si eso es real, ¿sí? Por eso yo sí llamo a los que aspiren de manera legítima a dirigir al partido que primero se pronuncien por la transformación y después por la promoción de su aspiración. ¿A quién? Bueno, pero estoy hablando del PRD, Gallito. Sí, no, pero no he terminado. ¿Sí? Y entonces, después, a ver, miren, la percepción política es un factor muy importante, o mejor dicho, la percepción es un factor muy importante en la política. La visión que se tiene de las cosas. Yo creo que al próximo presidente del PRI ya se le pasó la mano en ese rodeo que trae de puras alabanzas. Ya se le pasó la mano frente a la relación que debe tener con el titular del Poder Ejecutivo, con el presidente de la República, de su partido. Por eso es la mención de la sana distancia. Por eso es, porque sí se alimentó la idea del poder salvador que llega a Los Pinos. No hay vicepresidencias, hay ejercicio pleno de funciones, Paco. Hay ejercicio pleno de funciones, pero claro que se puede alimentar una percepción sobre algo así. Por eso llamamos a los priistas a respetar la institución, lo dije, está en el documento que se les va a hacer llegar, o se les va a repartir, la institución de jefe de Estado, la institución de presidente de la República, la institución de titular del Poder Ejecutivo Federal. Eso es. Porque de verdad, la campaña del nuevo presidente del PRI la hizo desde las alabanzas mediáticas. Desde ahí la hizo y la sigue haciendo. Es verdaderamente sorprendente. Por eso mi reconocimiento a los caricaturistas. Buenas tardes, senador. Me gustaría saber a quién podemos responsabilizar de este asunto en el PRD, hablando de la vida interna del partido. Desde que asumió la dirigencia, los chuchos pues prácticamente no la han soltado. Todo parece ser que lo van, si continúan esas condiciones, lo podrían repetir en esta siguiente elección del presidente. ¿Ustedes observan que el mal del PRD se ha gestado precisamente por este control absoluto que han tenido esta corriente? Y me gustaría también saber, que han adelantado algo hace rato, pero que fuera un poquito más enfático en cuanto a si no se disuelven las corrientes en este próximo Congreso, ¿qué es lo que pasaría? ¿Hacia dónde se dirige el PRD? ¿Se encamina hacia el despeñadero? Gracias. Yo no creo que se le pueda adjudicar a alguien la culpa de esto. Primero, pues porque no se gana nada, y segundo, porque no sería objetivo. Estamos viendo un proceso de muchos años, un proceso muy amplio, en el cual pues, ha tenido una evolución política. Yo creo que no sería afortunado pensar. ¿Qué es lo que pasa si no cambia el PRD? Lo primero es que tendremos que ver cuál es su función pública hoy y cuál va a ser su función pública después de la transformación. Dos, ¿quién podría creer que hay un cambio honesto, auténtico en el PRD? ¿Quién podría creer que es más fácil ser un militante o ser un candidato del PRD que ser un candidato independiente? ¿Cómo vamos a traer a los mejores candidatos, a los mejores ciudadanos, a los más competentes, a los más honestos,
si no se ve un cambio de fondo. Entonces, pregunta a lo mejor sería, ¿cuál otra de las medidas que nos puede venir a la cabeza nos daría credibilidad y nos daría autenticidad para decirle no a nosotros mismos, esto no puede ser un debate viéndose el ombligo, sino a la sociedad, pues que de veras estamos en una definición de abrir el partido? O sea, lo que no podemos pensar ni hacer, porque nadie lo va a creer, es suponer que decir que el partido se va a abrir y no abrirlo. Eso sería un suicidio político y sería convertirse en el mediano plazo en un partido testimonial. Entonces, yo creo que es la medida que da la credibilidad y nos da la definición de que si queremos cambiar o no. Eso como otras cláusulas, ya lo comentaba ahorita Zoe. ¿Vamos a meter cláusulas antinepotismo en los procesos internos? ¿Sí o no? Pues a lo mejor no, pero entonces, pues ¿qué van a pensar la ciudadanía si somos honestos o no? ¿Vamos a tener una agenda de veras progresista? ¿Con esto implica? ¿O sí o no? Entonces ya tenemos que tomar medidas fuertes, porque finalmente la situación es delicada. ¿Por qué digo que la situación es delicada? No se trata de ser catastrofista, no es el final del PRD, el PRD va a sobrevivir muchos años y va a seguir creciendo. Pero el PRD hoy, en menos de la mitad del país, no es la tercera fuerza. Hay estados donde Nuevo León, donde pues, es la última fuerza política. Entonces, si no reconocemos esta realidad y no reconocemos que hay que tomar medidas importantes, medidas de fondo y medidas sustantivas, pues nadie nos va a creer que es un tema honesto el cambio, ¿no? En el mismo sentido que acaba de decir mi compañero, que además tiene dotes de gran politólogo, porque de veras lo reconozco, eres un estratega político, aparte de ser un legislador y representante popular, pues yo creo que ser un izquierdista del PRD es un estado de ánimo que nosotros tenemos que transmitir a toda la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar en adecuar nuestros mecanismos para permear este estado de ánimo de izquierda, que es un estado de ánimo progresista, distinto al PRI y al PAN, desde luego, que es un estado de ánimo que se tiene que parecer a las izquierdas latinoamericanas, porque hoy en el continente latinoamericano hay izquierdas progresistas que están gobernando y que han demostrado dar buenos resultados dentro de la ciudadanía, y creo que uno de los errores del PRD ha sido estar lejano, ausente de las izquierdas democráticas progresistas de América Latina. Se acaba de ver en el Foro de Sao Paulo, que fue un extraordinario foro donde estuvieron reunidos todos los partidos políticos de la izquierda latinoamericana aquí en este país, que nos vinieron a impregnar y a generar ese sentimiento que nosotros tenemos que tener la capacidad de transmitir a todo el electorado en este país. Tenemos que trabajar en generar esos mecanismos para nosotros estar no solamente abanderando los movimientos sociales de este país, que los hemos abanderado, pero que a veces no se nota porque no siempre nos dan la misma cobertura a los medios de comunicación que a otros partidos, pero no distantes de nuestros hermanos latinoamericanos, porque hoy por hoy no estamos ni en el Mercado Sur, ni en el Mercosur, ni en el UNASUR, ni en todos esos grandes movimientos a nivel latinoamericano que nos han alejado de la gran izquierda que tiene que ser una sola en América Latina, porque está progresando, está gobernando y está demostrando que es capaz de dar buenos resultados, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Argentina, como es el caso de Tabaré en Uruguay, y como son todos de Ecuador, de Rafael Correa, todos esos casos que ustedes conocemos. Así es que si el PRD sigue distante de las izquierdas latinoamericanas, pues no le veo mucho futuro, pero yo creo y tengo la firme convicción de que lo vamos a lograr, de que tenemos que ser un partido de izquierda responsable que abandere y encabece las protestas y las luchas sociales de las y los mexicanos que están hartos del sistema que actualmente viven. Entonces, si somos una opción, hoy más que nunca lo somos. ¿Por qué? Pues porque hay un desgaste terrible del gobierno. Hoy más que nunca el PRD es una alternativa de gobierno. Nada más no estar distante de los partidos políticos de izquierda de América Latina. Gracias. A ver, te voy a responder a tus preguntas. Responsabilidad de quien soy dirigente, no, de todos. De todos. Ahí es de todos los que integramos el PRD. No podemos comenzar a hablar de los culpables y de los inocentes.
Ha sido una construcción de muchos años y creo que se han ido acumulando errores, se han anulado estrategias y por eso no debe ser nadie el que se instale como el que puede señalar a los responsables. Ha habido una responsabilidad colectiva que hay que corregir mediante el cambio de rumbo del modelo partidario. Segundo, si no se disuelven, desde mi opinión, no tiene destino el PRD, porque el PRD debe recuperar, bajo la estrategia, como lo ha dicho Luz María, o de tener una visión integradora en Latinoamérica, de volverse a ver frente a la opinión de la sociedad como una alternativa de gobierno, como un partido de oposición. Eso es lo que se ha perdido para el PRD, que no se siga moviendo ante la percepción de la sociedad a dónde está la oposición de izquierda. Es lo que te puedo responder. Senador Barbosa, yo sí quisiera preguntarle esto directamente a usted. Bueno, si los demás quieren también opinar, está bien. Pero es que le quiero preguntar sobre esta resolución que se tomó el fin de semana en el Consejo de establecer nuevas reglas para los grupos parlamentarios. A mí me dio la impresión de que tenía una dedicatoria para usted, porque decían que los coordinadores a veces parecía que se manejaban solos, independientes de la dirección. Entonces, ¿establecen varios nuevos lineamientos? No llegó a eso. ¿En qué quedó entonces? Solamente en que dentro de los 9 puntos hay lo que hay que desarrollar en cada uno de los puntos. Uno de ellos se refiere a la relación del partido con gobiernos y grupos parlamentarios y establecer una mejor comunicación, y hay un reconocimiento que en los estados hay una cooptación de los gobiernos estatales sobre los grupos parlamentarios. Yo lo debo decir con franqueza, no porque me sienta yo el coordinador que quiere la dirección que siga, no, sino por el hecho de que este grupo parlamentario, el del PRD en el Senado, ha creado un polo de opinión política que no es distante de su partido, pero tiene una identificación diferente. No hacemos cosas distintas a la línea política del partido y consultamos con la dirección. Así es que afortunadamente el Consejo no tomó acuerdos relacionados con tener una posición injerencista más allá de lo que el estatuto prevé en la relación entre dirección y grupos parlamentarios. No llegó a eso, André, ¿sí? Ya. Y por último, solo quisiera que me dieran una opinión sobre esta comparecencia que va a tener el gobernador de Veracruz, en donde la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal le va a hacer una serie de preguntas sobre el asunto del periodista asesinado. Bueno, la condición en la que se encuentra el gobernador de Veracruz cuando aparecen asesinadas 2 personas, hombre y mujer, Rubén Figueroa y Nadia Vera, de haber dicho públicamente, Rubén Espinosa, Rubén Espinosa y Nadia Vera, de aparecer un video señalando como objeto de presiones, de amenazas por parte del gobierno de Veracruz, sin duda pone al propio gobernador en una condición de tener que ser tomada su declaración. Yo creo que en ese sentido debiera ser el gobernador mucho más colaborador de cualquier cita que le hagan o cualquier diligencia que se vaya a deshogar por vía de enviados de la Procuraduría de Justicia del DF allá para tomarle la declaración. No tiene por qué ponerse a la defensiva, él tiene que tener una actitud de colaboración absoluta ante esas investigaciones, de manera absoluta. Eso es lo que te puedo decir. Oigan, quiero comentarles algo. Hemos invitado a Jaime Rodríguez el Bronco a poder a tener un intercambio de opinión política con la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y con senadores y senadoras de todos los partidos políticos. Va a llevarse a cabo este evento el día viernes 21 de agosto, que es de este viernes en 8 a las 9:30 de la mañana.
aquí en el Senado de la República, no, en mesa directiva del Senado de la República. Entonces se los comento ya como un asunto que decidí de comentar sobre el día de hoy. Vamos a hablar de política, su experiencia. ¿Ya? ¿2018? No, bueno, no vamos a recibir al aspirante a 2018, vamos a recibir a un gobernador electo de Nuevo León que sin duda su participación debe de verse como un hecho político destacado y diferente, ¿sí? Así es, con toda la institucionalidad que el Senado tiene, vamos a llevar a cabo esta reunión. Y también los invito al informe de actividades de la mesa directiva este martes 18 a las 11 de la mañana, donde inauguraremos la recuperación del patio central de Jicotenca. Ustedes que han sido fuente del Senado van a quedarse sorprendidos si no han ido de cómo están los trabajos de recuperación de ese patio central, de las arcadas que se recuperaron a los lados. A la derecha una arcada y a la izquierda 2 arcadas. Va a haber vamos a develar una placa sobre la recuperación del patio central y se va a exhibir el acervo de arte que tiene el Senado, que tiene ahí escondido, que nadie conoce, yo no lo conozco, pero se va a exhibir el acervo en pinturas, en piezas de Talavera, en cosas bonitas, y el lugar va a quedar hermoso para llevar a cabo eventos de esta naturaleza. Hermoso, ¿verdad que sí? Se van a gustar mucho de cómo quedó esa sede. Y vamos a llevar a cabo las últimas sesiones de comisión permanente en Jicotenca, ¿sí? La de los miércoles siguientes las vamos a llevar a cabo en Jicotenca. ¿Una sala de prensa? Le vamos a adaptar una sala de prensa. La sala de prensa era parte de esa tragedia, ¿verdad? Con ese tapango de acero y concreto que construyeron allí, ¿sí? En el piso intermedio, o sea, un piso lo dividieron en 2, pero le pusieron toneladas de concreto y de acero y que tuvo que disolverse todo eso. Pídelo por transparencia y con mucho gusto. Ah, pues te lo van a decir, ¿sí? Eso así funciona. Sí, tengo el dato. Eso así funciona. Y fue vigilado por INA y todo. Vía transparencia seguramente tendrás información, sin duda. ¿Perdón? Porque no lo tengo en un documento ahorita. Si no, con mucho gusto se los entregaba. ¿Sí? Claro que sí. Las notas las forman de transparencia. Somos el órgano que más información tiene en sus páginas. Y la prueba es la información que ustedes tienen. Pues súbalo a la página. Sí. No, una vez que se concluya. Las obras se van a concluir un día antes. Han estado trabajando hasta 100 trabajadores. Todas las de 3 turnos. ¿Sí? 3 turnos han estado trabajando. Es una obra importante que sin duda recupera la hermosura de un sitio clásico como es Jicotenca. ¿Perdón? Es un proyecto que yo tengo, que se queda ahí, un museo interactivo, ¿sí? Es un proyecto que ahí está, sin haber puestos en marcha, pero ya tenemos todo un proyecto de volver a Jicotenca un museo interactivo, que pueda ser objeto de visitas, más allá del simple, como funcionan muchos conventos recuperados, ¿no? El de las capuchinas y eso, que hay museos ahí, eso queremos que sea un museo interactivo. Hay muchas cosas. Senador, ¿el INE vigiló los cambios que hicieron en la estructura del edificio? Sí, claro. El Colegio de Arquitectos, el INA, la empresa que desarrolló los trabajos, todo. Hay una vigilancia perfecta y una vigilancia estructural. No lo hizo un maestro de obras. Hay trabajos de cantera, o sea, hay recuperación de todos los materiales. Se encontraron, por ejemplo, arcadas de 1600 que datan del siglo XVII, 1670 y tantos, por ejemplo, entre otras cosas. Véanlo, vayan mañana, vayan el viernes y lo van a encontrar ya muy avanzado, pero van a trabajar hasta lunes para poderlo mostrar a partir del día martes.
Luz María. Para hablar de un tema ambiental en Quintana Roo,